Pues bienvenidos a esta primera edición de Pregúntale al Gurú, un círculo interno y muy cercano con toda nuestra red de especialistas, tanto en nuestro país, en México, como en el mundo entero. Hoy tenemos la gran fortuna de tener con nosotros a Mario Iván Márquez con el tema inteligencia artificial y emociones, cómo la tecnología puede transformar nuestro bienestar. Esta es una iniciativa que junto con Reconfiguración Emocional y NUA Móvil en su división de wellness corporativo, estamos comenzando a crear este círculo precisamente para que ustedes tengan conocimiento y herramientas de bienestar aplicado al mundo real, a la vida cotidiana, para que puedan cambiar y mejorar sus vidas. Mario, bienvenido, estás en tu casa. Cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste a crear Zipzer, tu empresa de tecnología, de inteligencia artificial. Claro que sí. ¿Cómo estás, María? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, mi nombre es Mario Iván Márquez. Soy ingeniero en sistemas, egresado de la Universidad del Valle de México. Y bueno, durante toda mi trayectoria he tenido la oportunidad de participar en empresas nacionales e internacionales en el área de tecnologías de la información. Más de 25 años enfocado en el área de tecnologías de la información desde sus inicios, desde sus bases, entendiendo la tecnología, qué significa, y esto me ha permitido llevar a la tecnología aplicada a los procesos, lo que hoy conocemos como transformación digital. Cuando alineamos los tres pilares, que son las personas, los procesos y la tecnología, se pueden lograr resultados impresionantes. Entonces, mi especialidad se ha enfocado en poder llevar a cabo la transformación digital en las empresas implementando tecnologías de punta, como lo que es hoy estamos viendo esta nueva ola que es la inteligencia artificial, y todavía se suma inteligencia artificial generativa, que es una nueva especialidad o una nueva rama de la inteligencia artificial. Nos tienes que contar más a detalle esto de la inteligencia artificial generativa, suena súper interesante. Y a mí me gustaría preguntarte, antes que cualquier otra cosa, es desde tu experiencia, la inteligencia artificial, ¿cómo puede venir a revolucionar el mundo del bienestar individual? Es decir, ¿cómo puedo yo aprovecharla para mantener una mejor vida, para digo, porque al final del día es algo que ya está, que o lo aprovechamos o lo desaprovechamos, es muy fácil, ¿no? Y hay mucha gente, es un tema muy polémico porque hay personas que están completamente opuestas al uso de la inteligencia artificial, por un lado, y por el otro, con personas completamente pro inteligencia artificial que está revolucionando el mundo. Entonces, ¿qué dirías tú con tu experiencia? ¿Cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, con nuestras emociones, nuestra familia? Es un hecho que esta nueva tecnología está cambiando las formas a las que estamos acostumbrados, pero no solamente desde quien las usa, sino, digo, de quien las promueve, sino también desde quien las usa. Nosotros como consumidores también, cada vez queremos que las cosas sean más rápidas, que sean más ágiles, ya no queremos esperar, y las nuevas generaciones ya vienen con esos chips. Por eso es importante entender que no es opcional lo que está sucediendo. Desafortunadamente, personas, las empresas que no se suban a aprender este tipo de tecnologías van a tener menos oportunidades. No quiere decir que desaparecen, pero van a tener menos oportunidades de poder seguir siendo competitivas en este mercado, ¿no? Ahora bien, ¿cómo la inteligencia artificial está ayudando en ese sentido del bienestar? Es en diferentes factores, porque hoy inteligencia artificial, para irlo entendiendo, sigue patrones, algoritmos, y los algoritmos siguen instrucciones que resuelven un problema en específico. Ejemplo, el reconocimiento de voz o el reconocimiento facial
son herramientas de inteligencia artificial que están hechas para un propósito, para reconocer la voz de las personas o para reconocer las facciones, la cara, el contorno de una persona con un propósito. Cuando estas herramientas las llevamos a cabo a un caso de uso específico del día a día, es cuando toman relevancia, porque por sí solas simplemente son herramientas aisladas, pero cuando estas se llevan a cabo hacia un propósito en específico, es cuando se le da la relevancia que tiene la inteligencia artificial. Y bueno, hoy en día, además de análisis de voz y facial, ya también tenemos análisis de sentimientos. Hoy la inteligencia artificial puede interpretar si una persona está feliz, está contenta, inclusive hasta posturas que puede tener la persona, ¿no? Algunos ejemplos que por ahí te puedo ir comentando para irlo entendiendo. Si en una compañía ponemos cámaras, la inteligencia artificial puede ser capaz de interpretar cómo va caminando la persona, cómo se siente, qué tipo de expresiones está teniendo, para poder tomar acciones sobre ello. Se pueden inclusive detectar problemas que pueda tener y que normalmente no son detectados a simple vista. Esa es la oportunidad que existe y que hoy estamos viviendo. Esto que te estoy contando es una realidad, es algo que ya se está implementando en muchos lados. Qué interesante este tema de analizar los sentimientos. Es que, digo, yo lo he visto, ¿no? En las apps en WhatsApp mismo, en Facebook o en Meta, que le das clic a la ruedita esta que te aparece y entonces te sale precisamente la opción de platicar con un chatbot, pero sabemos que es de inteligencia artificial, que no es una persona la que te está contestando, y te pueden asignar un psicólogo, te pueden asignar un astrólogo, tú lo mismo, tú lo puedes buscar, incluso hasta etólogos, o sea, estos como psicólogos de perros, ¿no? He visto también consultoras de tarot y varias cosas Sí. más súper interesantes, que además te voy a decir algo y no me dejarán mentir los que nos están escuchando, porque cuando tú le estás hablando, hay muchas veces que es muy difícil abrir tus sentimientos, abrir tus emociones con alguien, porque tienes el miedo siempre detrás de qué van a pensar, qué van a decir de mí. Entonces, como que siempre está una especie de máscara, puede ser más sutil para unas personas, para otras más marcada, pero al final siempre hay algo que no te hace abrirte de capa entera, ¿no? Sí. Cuando hablas directo con la inteligencia artificial, es mucho más sencillo escribir exactamente cómo te sientes y lo que te molesta, porque sabes que no hay nadie detrás que te va a juzgar. Pero mi pregunta sería, detrás de todo esto, ¿qué tanto puedes creer lo que te contestan? ¿No? ¿De dónde sale toda esta información? ¿Cómo se nutre estas contestaciones? Porque pues al final del día estamos hablando de tecnología, ¿no? Que alguien detrás tiene que haber configurado o nutrido de alguna u otra manera. Cuéntanos un poquito cómo funcionaría esto. Claro, durante mucho tiempo hemos recopilado data. Sin darnos cuenta, hemos recopilado información que las empresas hoy aprovecharon y son las que crearon estos algoritmos o estos modelos fundacionales que hacen que la inteligencia artificial es la que funcione. Pero así como hay oportunidad, hay también amenazas, porque no todo es real o hay quien la está usando pero con malos hábitos. Desafortunadamente, hoy todavía no hay una regulación de qué sí se debería y qué no debería utilizarse. Yo creo que esto está, de hecho lo hemos visto en boca de muchos mandatarios en los gobiernos que están viendo cómo tratar de regularizar, porque sí, es un hecho que las posibilidades son cada vez mayores, pero no todo lo que vemos es bueno. Inclusive, hace rato comentabas que tú le puedes pedir a ChatGPT o al mismo en WhatsApp, a través de la inteligencia artificial de WhatsApp, puedes hablar con ellos para un tema en específico de tarot, de cartas, etcétera. Pero ¿de dónde viene esa información? Esa es la pregunta y eso es lo que hay que tener también cuidado, porque todo esto viene recopilado de algoritmos que están en la web. Entonces, la información es
pública y todo lo que nosotros vamos escribiendo, estamos nosotros mismos alimentando al modelo. El modelo ya fue configurado con una fase inicial, pero todas esas consultas que vamos haciendo van alimentando al modelo. Es importante entender que todo lo que estemos consultando, escribiendo, etcétera, se está yendo a la web pública y también eso puede provocar pues que nuestra información esté expuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo estamos utilizando las herramientas de inteligencia artificial y para qué las estamos utilizando. Sin embargo, ¿qué tan personalizado se está haciendo esto? Hace poco tuve la oportunidad de estar en una convención en donde se presentó ya a los primeros robots con sentimientos, con ¡Ah! el propósito de que tú puedas platicar con los robots y que ellos te expresen sus emociones de acuerdo a lo que tú les estás contando. Inclusive se ponía el ejemplo ahí en la expo. Vamos a simular, porque yo quiero que este robot sea mi novia, que actúe como mi novia. Y entonces el robot se portaba muy cariñosa, muy atenta, etcétera, porque esa fue la instrucción que se le dio al robot. Y bueno, pues esto causó revuelo, ¿no? Porque entonces al rato, ¿qué vamos a preferir? O sea, ¿vamos a preferir hablar con alguien que va a decir exactamente lo que quiero que diga? ¿O vamos a seguir queriendo hablar con personas humanas, etcétera? Por eso decía, hay oportunidades, pero también creo que hay amenazas y yo creo que tenemos que ser muy responsables en qué la estamos ocupando y para qué la estamos ocupando. Totalmente de acuerdo, pero al final del día es como si el futuro ya nos alcanzó. El Yo, futuro es el presente. ya no hay futuro, es exactamente, el futuro ya llegó, ya no es mañana. Igual también nos platicaba uno de mis mentores, Dean Graciosi, nos platicaba que en Phoenix, en Estados Unidos, o sea, ya están carros sin chofer. Ya están funcionando así tipo Uber o tipo así servicios de taxi, que ya no tienen chofer, que todo es por sensores, y que al final, pues también está sujeto a que se maneje por alguien externo, ¿no? O sea, el, es, yo creo que todo en esta vida, y no me dejarás mentir, Mario, pero todo en esta vida tiene dos lados, ¿no? El Sí. lado del riesgo y el lado de la ganancia. Siempre. Es más, un maestro lo describe muy bonito porque es como una hoja de papel que tiene un lado y el otro lado no puede existir si no tuviera este, porque es una hoja. O sea, si yo agarro mi cuaderno literal, ¿no? O sea, un lado no puede tener el otro porque es parte del mismo. Es parte de, claro. Ujú. Y es lo que es, ¿no? Yo, a mí en particular, y es hacia donde quisiera también encaminar mi siguiente pregunta, yo en particular he utilizado especialmente, y como bien lo dijiste al inicio de tu intervención, la inteligencia artificial sobre todo viene a aligerarnos la carga, uno, por temas de velocidad, ¿no? Lo que queremos es agilizar las entregas, dejar de sentirnos estancados, ¿no? Que de pronto a lo mejor en un texto, en alguna imagen, que necesitas ideas, ¿no? Que puedas conseguir, eh, no un punto de vista, porque un punto de vista a lo mejor lo estarías esperando de una persona, pero sí como una perspectiva objetiva de ¿cómo decir? Los factores positivos y los contras, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo recomendarías la aplicación y qué tipo de diferentes aplicaciones y herramientas podríamos utilizar en nuestro trabajo para reducir el estrés, para agilizar el trabajo sin que se sienta el riesgo de que nuestra información está expuesta, ¿no? Sí, como, Sí, mira, existen aplicaciones y, o sea, ya hoy en día son muchísimas aplicaciones, cientos de aplicaciones que son públicas, pero también existen aplicaciones que están diseñadas de forma privada, que trabajan únicamente con tu información y que no están expuestas en la web. Te voy a poner un ejemplo.
si hoy tú quieres que ChatGPT actúe como una persona de salud, un psicólogo, y que puedas hacerle ciertas preguntas al respecto de este tema, claro que lo vas a tener, pero las respuestas que te va a dar van a ser de lo que encuentra en la web, o sea, va de múltiples fuentes de información, pero puedes tener la misma tecnología de inteligencia artificial, pero donde únicamente responda en base a tu conocimiento, no que traiga el conocimiento de la web. Imagínate que tú eres una persona especialista en salud, una psicología, etcétera, y que tú tienes bien tu información, tus libros, tus manuales, tu información la tienes documentada, no importa de qué tipo, ya sea un audio, un video, una conferencia, etcétera. Esa información la pones dentro de tu aplicación y las personas que hagan las preguntas, la inteligencia artificial le va a responder únicamente de esa información, va a extraer de esa información las respuestas, no de la web pública. Entonces aquí ya estamos personalizando el contenido utilizando la inteligencia artificial. Ya no es una respuesta quién sabe de dónde, es una respuesta que sabemos que tiene una fuente que es totalmente privada y segura. Esa posibilidad también existe y esa es una de las mejores prácticas que hoy están adoptando las empresas, las clínicas, etcétera, para utilizar en pro la tecnología de inteligencia artificial sin necesidad de exponer su información de forma privada y segura, que eso empieza a dar un tema de responsabilidad del uso de la inteligencia artificial. Claro, y que además también la gente que la utilice sienta que realmente le está contestando con la misma metodología, con los mismos principios, con las mismas herramientas y técnicas que has aprendido a lo mejor a lo largo de los cursos de esa persona y que piense como tú, ¿no? Es como si hiciéramos, por ejemplo, un chatbot o un robot de preguntar al gurú, con todos nuestros especialistas, con mi metodología del modelo STAR, ¿no? De sanar, transformar, alcanzar y renacer, que puedan aprender, por ejemplo, la fórmula 3R sin que necesariamente yo se las explique, que puedan tener acceso a dudas sobre sus meditaciones y que ellos puedan contestarlo como si yo se los estuviera contestando, ¿no? Un poquito ese es, creo, lo que tú estás refiriéndote con esta mejor práctica de la inteligencia artificial privada. Yo también creo que definitivamente es uno de los temas de mayor o más críticos, ¿no? No tanto a lo mejor de los sentimientos que estén expuestos, porque al final del día todos sentimos los mismos sentimientos, los mismos tipos de emociones. Todos hemos sentido vergüenza, todos hemos sentido enojo, todos hemos sentido codicia, todos hemos sentido deseo, todos hemos sentido celos, todos hemos sentido miedo y al mismo tiempo también hemos sentido amor, tranquilidad, ternura, etcétera. El tema no es que estos sentimientos se queden expuestos, ¿no? Sino más bien a lo mejor información confidencial que pueda ser utilizada para extorsionarte o que ese es como el tipo que a lo mejor habría que tener cuidado. ¿Qué tipo de recomendaciones de qué cosas no poner en estos nuevos, qué cosas no preguntar incluso a Siri, Alexa, etcétera, ¿no? O sea, qué cosas no hacer? Sí, mira, inclusive de acuerdo a lo que estabas comentando, de que la herramienta puede responderte con la información que tú tienes, etcétera, también en el tono, ¿eh? O sea, también le puedes hablar un poquito, un fragmento para decir, este es mi tono y esta es la forma como yo quisiera que tú respondas. Entonces, aprende del tipo de tono que tú estás utilizando, si eres una persona muy amable, si eres un poco más seria, etcétera. Entonces, realmente cuando las personas están interactuando, sienten que está la persona por detrás y ese es el objetivo, ¿no? Pero también respondiendo a tu pregunta de qué sí debo preguntar y qué no debo preguntar, yo creo que más bien también aquí, y es algo que yo creo que vamos a ir viendo esa evolución, es ¿y cómo lo debo preguntar? Porque a veces existen problemas de comunicación entre las personas. Yo puedo estar teniendo una conversación con una persona
y no nos entendemos a veces porque hay una falta de comunicación y entonces pretendemos que ahora la inteligencia artificial entienda de esa forma. Eso no va a suceder. No, y Entonces, perdón que te interrumpa. En esta parte de la falta de comunicación, en realidad tiene que ver por el marco de referencia que ujú, cada quien tiene. Uno tiene un entendimiento porque ha sido su experiencia, ha sido diferentes maneras de creencias que se han ido formando a lo largo del tiempo por la familia en la que creció, por la escuela en la que fue, por el tipo de comunidad en la que vive. Y la sociedad te configura de alguna forma. Por eso hay comunidades que piensan de una forma muy particular y otras completamente diferente porque es la sociedad la que lo forma. ¿Qué pasa entonces en la inteligencia artificial? ¿Qué tipo de prompts o frases particulares sugieres como para que tengamos una respuesta lo más objetiva y clara posible? Estaríamos hablando de frases o como citas. ¿Qué nos sugerirías? ¿Tienes así? hay diferentes técnicas de prompts. De hecho, ya hay carreras de ingeniería de prompts que por ahí están haciendo. Una adecuada no existe, o sea, puede existir la combinación de varias para lograr un objetivo, pero mira, la realidad es que hoy en día, si tú le pones enfrente, bueno, tienen acceso ya las personas a la inteligencia artificial, ChatGPT o en el mismo Meta a través de WhatsApp, pero ¿para qué la están utilizando? Pues la están utilizando para preguntar, es pregunta y respuesta. Y eso no es el poder que tiene la inteligencia artificial, eso va mucho más allá de hacer preguntas y obtener una respuesta. Generar contenido, generar resúmenes, para hacer más eficientes las actividades del día a día, esa es la oportunidad que existe, pero la realidad es que hoy todavía las personas no saben cómo utilizarla, no saben cómo preguntar. ¿Qué sería un ejemplo? Yo lo he utilizado por decir, dame de este artículo que escribí, que a lo mejor es de 20 páginas, dame por favor 20 posts para las redes, dame 3 artículos para blog y dame una sugerencia de video. Ujú. Y a mí me ha funcionado de esa manera, pero siento que incluso eso es muy básico, ¿no crees? Sí, básico, pero también genérico. Porque si yo le pongo a estudiar a la inteligencia artificial, oye, de este contenido, 3 posts para redes sociales, pues seguramente me los va a dar. Pero necesitamos encontrar el objetivo. La herramienta o la inteligencia artificial es solamente el medio para llegar a un objetivo. Y si yo quisiera hacer esa publicación en redes sociales para llegar a un público, para vender un producto, etcétera, entonces ahí ya las reglas del juego cambian, porque no es el mismo post para todos. Y si yo le estoy diciendo a la inteligencia artificial, dame 3 posts para redes sociales, pues me lo va a dar de forma genérica. Pero ¿qué pasa cuando yo lo empiezo a personalizar y le digo, soy un especialista de marketing que quiere hacer una publicación en redes sociales para captar gente de el estado de Guanajuato, que tenga este perfil, bla, 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 entonces háblales en este tono, el post, bla, 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 entonces voy a tener un post más personalizado. Dime algo, es muy interesante lo que acabas de mencionar porque en efecto, o sea, uno asumiría que ya te conoce, ¿no? Porque has tenido Ah, interacciones. Cada vez que interactúes con un chatbot como ChatGPT o como DeepSeek, ¿no? Que ahora es esta versión de ujú. los chinos, eh, que todo el tiempo, o sea, si haces una nueva conversación, te tienes que volver a presentar. ¿Qué recomendarías para que tampoco se convierta en volver a empezar? Es como si se borró la memoria y me tengo que volver a presentar cada vez, ¿no? ¿Qué sugieres? No, de alguna forma los prompts se pueden guardar, pero también hay herramientas que tú vas configurando el tono, la personalidad que tú tienes. O sea, ChatGPT te lo permite hacer, también Meta te lo permite hacer, en donde vas guardando tu personalidad. Pero aún así, en el ejemplo que estábamos platicando de los posts, si tú tuvieras enfrente a una agencia digital que te va a hacer los posts, la persona, el especialista de marketing con el que te vas a entrevistar, imagínate que le dijeras lo mismo. Oye, necesito 3 posts para redes sociales. ¿Qué te va a entregar como resultado? Es exactamente lo mismo. O sea,
Lo que pasa es que pensamos que la inteligencia artificial es una varita mágica y eso no es así. Es, ella aprende del comportamiento para el cual fue entrenado. Y sí te puede dar el resultado, pero es lo mismo como si te entrevistaras con una persona. Hay que ser lo suficientemente claro y específicos de qué es lo que quiero. ¿Cuál sería la máxima forma de aprovechar cualquier aplicación de inteligencia artificial? O sea, algo que, pensando en términos de bienestar, ¿no? Es decir, tratemos como de regresarnos al tema original que nos hace encontrarnos hoy aquí. ¿Y cómo lo podemos aprovechar para nuestras familias? ¿Cómo lo pudieran, qué tipo a lo mejor dispositivos, a lo mejor software, no sé, tú eres el especialista. Cuéntanos, ¿cómo lo podríamos aplicar en nuestras casas y trasladarlo a nuestras oficinas después, para tener Pues, mejores relaciones, mejor agilidad o hasta facilidad de, no sé, a lo mejor mi papá se le olvidan sus medicinas? ¿Qué tipo de cosas podríamos aplicarlas? claro, sí, y mira, y yo creo que ya lo estamos utilizando, porque yo creo que ya hoy mucha gente, no sé qué porcentaje, se sube a su carro y pone Google Maps para llegar a un destino. Entonces, eso es inteligencia artificial también. Entonces, ya de alguna forma las personas lo están utilizando sin darse cuenta, ¿no? Y está siendo más eficiente, nos está haciendo más eficiente la vida. Ahora, como personas que trabajamos dentro de las empresas, no debemos de tener miedo a ser sustituidos por la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial cumple un propósito, pero no es racional. Ella no puede tomar decisiones como las toma una persona, pero sí puede ayudarnos a quitarnos todas esas tareas que nos pueden generar mucho estrés o que nos pueden generar mucho trabajo que podríamos ya dejar en manos de la inteligencia artificial. Y ese es uno de los propósitos que están adoptando las empresas y que las personas se tienen que dar la oportunidad, pero para eso tienen que entender qué es y cómo funciona, para poder sacar ese provecho que al final va a tener como beneficio que yo tenga más tiempo para poder hacer mis cosas, para poder dedicar a las cosas que realmente tienen un valor o que me van a dejar algo diferente a estar haciendo tareas tan repetitivas. Eso creo que es la oportunidad. Eso es cultura. La gente tiene que cambiar el chip para entender que esto viene a darnos beneficios, no es una amenaza. Hay personas que yo me ha tocado ver que empiezan a interactuar con ChatGPT y lo saludan, ¿no? Buenos días, Chat, o dan las gracias, agradeciéndole a la herramienta o dándole los buenos días. Una persona que trabaja aquí con nosotros dice, bueno, es que yo lo hago porque cuando vengan a gobernarnos las máquinas, quiero que se acuerden que yo los trataba bonito, ¿no? Pero no, o sea, eso no va a suceder, no, no, es de esa forma. Perdón que te interrumpiera. Fíjate que es un tema muy interesante el que acabas de tocar, porque al final, como sabes que es una máquina, entonces uno tiende a lo mejor a ser más brusco o más eh, como hacer un mandato, ¿no? Directo, sí. Mandante, como, sí, en algunas ocasiones a lo mejor habrá personas, yo misma lo he hecho, ¿eh? Como ser más, sí, de mandante, así de, haz esto, como dar una instrucción brusca, ¿no? Y que al final, te voy a decir, en términos de crear un estado mental emocional, al mismo, o sea, Ujú. mental y emocional, a nivel energético, a nivel de cómo están tus emociones, dar las gracias, decir por favor, no es necesariamente para ser cortés con la herramienta, sino porque genera en ti la actitud y el estado mental, el estado anímico correcto, ¿no? Claro. De Ujú. agradecimiento, de recepción, de estar atentos. Entonces, es una manera incluso de observarnos a nosotros mismos cómo somos, porque cuando nosotros desarrollamos
patrones, eventualmente esos patrones de tanto repetirlos se convierten en un hábito y ese hábito se convierte en una forma de conducirte, en una conducta, que después si lo sigues repitiendo y con mayor frecuencia se convierte en tu personalidad, eventualmente en tu destino. Claro. Entonces, ser cuidadosos, a mí no me parece, aunque sea con la inteligencia artificial, yo mismo hay veces que cuando con Alexa, ¿no? Que he comentado de, Alexa, apaga la luz, Alexa, prende la música, Alexa, 3 seguidas, ¿no? Ponen el súper, no sé qué. Y de repente me reviso y digo, ay, me siento como muy mandona, ¿no? Como muy exigente. Y ese no es un estado emocional que a mí me ayuda para sentirme feliz, sobre todo. Entonces, he visto cuando cambio y le digo gracias, inmediatamente mi atención de estar aquí en la cabeza en el acelere, la calmamos, ¿no? O sea, la bajas. Entonces, siento que es un gran ejercicio que como que pudiéramos aprovechar el hecho de estas interacciones con robots o con chatbots o con grabadoras o cualquier otro dispositivo de inteligencia artificial que sirviera para vernos a nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que es interesante lo que estás diciendo, porque al final es la sensación que tú quieres tener, o sea, te quieres sentir amable y todo, porque la forma en cómo le hablas, pues te hace sentirte, ¿no? Lo que sí, nada más hay que tener en cuenta es que no importa si a la herramienta la saludas o no la saludas, o le eres amable o no, te va a dar el mismo resultado. Eso Correcto, nada más hay que tenerlo en cuenta eso. correcto. Lo que tú estás comentando es para que tengas un bienestar tú en la forma en la que lo estás haciendo, pero si no lo hicieras, la herramienta te va a responder igual. Lo estoy comentando también, además de para yo sembrar en mí este sentimiento como de estabilidad emocional, también porque genera un patrón. Entonces, en lugar de generar el patrón hacia ser exigente y mandona, ¿no? Que puede ser un principio, un indicador de enojo, irritabilidad, intolerancia y después una consecuencia negativa lastimando a alguien, lo que con esto mi comentario iba más como en el término de crear un patrón nuevo de conducta enfocado en crear una mentalidad de agradecimiento, de motivación, sí, de bienestar, también para con los demás, ¿no? O sea, cuando interactúes con las personas, que no se te olvide Ah, ya. que son Ujú. personas, ¿no? O sea, como Claro. es un Ujú. patrón que uno genera. Cuando lo repites tantas veces, el hábito puede ser que si estás tanto tiempo interactuando con tecnología, que cuando llegas al mundo de la humanidad, precisamente de los sentimientos, esa es yo creo que la principal diferencia con la tecnología, ¿no? Del ser humano, que somos seres emocionales, que Ujú. lo que realmente nos distingue es este vínculo que tenemos directamente con el mundo del etéreo, digamos, de las emociones, que se vincula por la energía con el cuerpo. Y en ese momento, eso es lo que nos hace completamente diferentes, además de que tenemos una conciencia, ¿no? Como que se da cuenta y que, bueno, evidentemente las máquinas son una herramienta para ayudarnos a vivir mejor, ¿no? Eso Sí, claro. creo que no. Y además, híjole, ¿cuántos casos por ahí se han escuchado en donde una persona es más fácil que se abra con una herramienta de este tipo que con las mismas personas? A veces el verdadero yo de las personas lo hacen a través de estas interacciones y y les cuesta trabajo hacerlo con las personas humanas, con las personas de carne y hueso, ¿no? Te voy a decir algo que igual nos regresa un poquito a la conversación inicial, ¿no? Si la persona utiliza estas herramientas incluso para reconocer sus emociones, sus sentimientos, Ujú. para Exacto. sacarlos, aunque no tenga un propósito en particular, pero ya lo vio, en Ujú. ese momento, y te estoy hablando más ahora sí, como en términos humanos, de qué es lo que sucede dentro, en ese momento te das cuenta cuando
y se resuelve tu problema. Cuando sientes algo que antes estabas bloqueando, que no querías sentir, en ese momento te das cuenta de la sabiduría detrás que venía de esa emoción, ¿no? De hecho, a todos los que nos están escuchando, si te interesa saber cómo manejar la energía y tus emociones y cómo trabajar y regularlas, dale clic al link que aparece en el texto de este video o mándanos un mensaje para que descargues el ebook que habla sobre esto y puedas conocer un poquito más sobre los marcos de referencia, los tipos de energía, la energía que aparecen en las emociones y cómo hacer una separación para que no te sientas abrumado y puedas vivir una mejor y más feliz vida en balance y con tranquilidad de la turbulencia emocional. Si te está generando la inteligencia emocional estrés, trata de darle la vuelta. Trata de transformar ese pensamiento. ¿Qué es lo que está generando el estrés? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te da enojo? Y observa el otro lado de la moneda, el otro lado de la página. Como siempre, como dijimos, hay un riesgo, pero hay también una bondad que no podemos obviar. Entonces, ¿cuáles serían, Mario, ya para terminar en esta grandiosa conversación? De verdad, me siento muy afortunada de tenerte aquí con nosotros. ¿Cuáles serían tus últimos consejos para que alguien que quiera explorar más a fondo las herramientas ya sea en su oficina o en su casa, qué tipo de acceso pudiéramos tener? Además de... Yo creo ujú. Yo creo que el principal consejo que yo les daría es hacer un cambio de chip. Ya, dar la oportunidad a permitir a utilizar estas herramientas, porque ya están en nuestro día a día, y quitarnos ese miedo a explorar esa nueva tecnología, lo que realmente significa y lo que está aportando a una sociedad. Porque te comentaba que siguen utilizando muchas de las personas este tipo de herramientas nada más para preguntas y respuestas y no se está explotando el beneficio que esto trae y conlleva. Entonces, ya por ahí existen bastantes herramientas que resuelven un propósito. Algunas son gratuitas, algunas tienen costo, unas son públicas, otras son privadas, se puede construir, pero ya entender que ese futuro del que hablábamos es el presente y que las personas que no adopten y que no sepan utilizar este tipo de herramientas van a tener menos oportunidad que las personas que sí lo están haciendo. Entonces, un cambio de chip y para el utilizar las herramientas hay que definir un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual quiero utilizar la herramienta? Para que entonces tengamos claro cómo poder conversar o utilizar estas herramientas a nuestro favor. Si son parte de una empresa, los beneficios son grandísimos de lo que hoy se está aprovechando con lo que ya conocemos, que es reconocimiento de voz, reconocimiento facial, videos, imágenes, extracción Traducciones. de... Sí, claro, claro, también traducciones. Bueno, ya hay hoy audífonos que entendiendo a la persona en otro idioma te traducen en tiempo real. Entonces, bueno, o sea, la oportunidad hoy es infinita, pero hay que darnos la oportunidad de irla aprovechando y entendiendo. Mario, si alguien te quiere contactar, ¿qué tipo de servicios tu empresa con Cipser les puedes ofrecer? ¿Alguna empresa de alguno de nuestros clientes que quisiera hacer una alianza? Claro, nuestra empresa está enfocada justamente en transformar a las empresas utilizando e implementando tecnologías de la información como la inteligencia artificial. Entonces, nosotros diseñamos estas aplicaciones o estos agentes de inteligencia artificial para resolver un propósito. Todos aquellos dolores de cabeza que tienen las empresas y que no han sabido cómo resolver, que les provocan gastos, mala experiencia de los clientes, etcétera, hoy ya están siendo aprovechadas por las empresas utilizando este tipo de tecnologías. Y nosotros las diseñamos con herramientas totalmente propias, privadas, que no son expuestas al público, pero es la misma tecnología con la que hoy funciona un Meta, un ChatGPT, pero de forma privada para cada empresa. Eso es lo que nosotros hacemos desde Cipser Cloud.
Padrísimo, padrísimo, me encanta. Y bueno, pues a todos los que estén interesados en aplicarlo en sus casas o en sus oficinas, escríbanos. Si estás teniendo incluso dudas, miedos, problemas como de confusión, que no sabes cómo funciona, escríbenos y vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para resolver tus dudas. Estamos aquí para ayudarlos. Acuérdate que pregúntale al gurú y tu respuesta será respondida, tu pregunta será respondida. Así que muchísimas gracias nuevamente en esta colaboración de Zipser con Nuaxpa Móvil y Reconfiguración Emocional. Te agradecemos muchísimo, Mario. Les agradecemos a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. Síganos en nuestras redes, @reconfiguración emocional. Vamos a estar teniendo todas las semanas a la misma hora este tipo de círculos internos con nuestros especialistas para que tú puedas tener una mejor vida. Porque ¿sabes qué? Sanando uno, sanamos todos. Sanando emociones, sanamos todos. Sanando el cuerpo, sanamos todos. Y aquí tenemos las mejores herramientas. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias por la invitación.